Muy bien, bienvenidos y bienvenidas al tema 4 de nuestro módulo 1, en el marco de la formación del componente social de la iniciativa Tierras y Territorios Sostenibles para la Paz. El tema que nos convoca en el cuarto orden, en el marco de este primer módulo, es el tema del enfoque diferencial en etnias, el enfoque étnico. Entonces, vamos a ver en esta microclase dos de los componentes conceptuales y los componentes ontológicos que revisten de sentido nuestra intervención al momento en que vamos a situar o nos encontramos con poblaciones étnicamente diversas. Muy bien, entonces la agenda que nos convoca para esta microclase será comprender el concepto de enfoque étnico y visibilizar los aportes que este enfoque tiene para nuestros procesos de intervención territorial. Entonces, ¿qué es el enfoque étnico? El enfoque étnico es un logro político e interinstitucional en el reconocimiento, inclusión y aceptación de los grupos étnicos indígenas, rom, afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros que habitan el territorio colombiano. En términos de intervención, es decir, en nuestro accionar como funcionarios y funcionarias públicas y personal técnico, básicamente el enfoque étnico es el reconocimiento de esta diversidad poblacional para hacer transformaciones en pro de minimizar o aportar a visibilizar y atender las injusticias socioeconómicas, raciales y culturales que han sufrido estas poblaciones en el marco de su habitancia en el territorio colombiano. Como estamos ejecutando una iniciativa que está en pro a la construcción de paz, el principal marco normativo para generar este enfoque lo da la sentencia T025 de 2004. La sentencia como tal genera los lineamientos de cómo deben ser reconocidas las víctimas de conflicto armado en Colombia, pero son los autos de seguimiento los que propician los lineamientos prácticos y conceptuales para atender a esta población. Entonces, para la población étnica está el auto 004 de 2009, si ustedes se dan cuenta, fue una lucha política y social de estas poblaciones que tardó 5 años en materializarse en un auto de seguimiento, es decir, en un instrumento legal para reconocer las diversidades poblacionales que tiene el país y cómo esas diversidades poblacionales han sido impactadas de una forma particular por las dinámicas de conflicto armado en el país. Entonces, hay dos autos de seguimiento, el auto 004 que da reconocimiento a las dinámicas de las poblaciones indígenas y el auto 005 del mismo año que da reconocimiento a las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Hay también una iniciativa en el marco de este auto que reconoce las particularidades de los pueblos rom o gitanos. Estos autos de seguimiento y estos mecanismos legales descansan sobre la base del reconocimiento de nuestra nación como un Estado social de derecho, diverso, multicultural y pluriétnico. Esto está enmarcado en la Constitución política vigente para nuestro país, que es la Constitución de 1991. En el marco de estos autos, nuevamente en 2010 se da otra conquista jurídica y normativa a través del auto 382, en donde la Corte Constitucional relaciona las consideraciones para la ejecución de los enfoques diferenciales. Entonces, los enfoques diferenciales son estos que vemos aquí sintetizados en la gráfica. Para esta microclase nos enfocaremos en los autos 004 y 005, pero el auto 382 de 2010 consagra los lineamientos para la aplicación de todos los enfoques diferenciales que se han reconocido en términos jurídicos para la población víctima de conflicto armado. Entonces,
¿Qué es lo más importante de resaltar de los lineamientos para ejecutar los enfoques diferenciales desde la lado normativa? Es que el diseño de las actividades en el marco de cualquier enfoque diferencial requiere la identificación precisa de los grupos poblacionales, en este caso serían los grupos de diversidades étnicas, para reconocer el mayor grado de vulnerabilidad. Aquí el auto es muy enfático en resaltar la vulnerabilidad que tienen las poblaciones indígenas, porque sobre estas dinámicas poblacionales hay unas diferencias que son relevantes para encaminar el ejercicio de políticas públicas y en ese sentido encaminar las acciones de intervención que hagamos en territorio. Entonces, esto de partir de ejercicios de análisis en donde se identifiquen los vacíos existentes de la oferta institucional que está vigente en los territorios, de la oferta institucional que ofrecen los actores o los titulares de responsabilidad, en este caso las agencias internacionales o los organismos de cooperación internacional o de intervención social. Y pues en ese sentido, poder complementar la política pública que se ejecuta en los territorios para que la atención sea pertinente y coherente y asegurar así el goce efectivo de los derechos. Entonces, en ese marco, a partir de este auto, se generan decretos ley que propician la ejecución de los enfoques diferenciales, especialmente para las poblaciones indígenas. Quiero aquí resaltar tres que se dieron un año después, es decir, a 6 años de reconocer el estatus de víctima de conflicto armado a partir de la sentencia T025, 6 años después se dan los lineamientos normativos que permiten encaminar las prácticas de los funcionarios y funcionarias públicas y de los profesionales que hacemos acciones territoriales, materializando estas conquistas normativas que han logrado los movimientos sociales étnicos. Entonces, los tres decretos ley que quiero resaltar son el decreto 4633 de 2011, por medio del cual se dictaminan las medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de los derechos territoriales pertenecientes a pueblos indígenas. En el marco del decreto ley 4635 se hace el mismo reconocimiento, pero para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y en el decreto ley 4634 del mismo año está el reconocimiento de la asistencia, atención, reparación y restitución de derechos para los pueblos rom y gitano. Teniendo de presente este marco normativo que es el que nos indica a qué estamos aludiendo, referenciando por enfoque diferencial en etnia o el enfoque étnico, veamos entonces cuáles son los aportes que este enfoque genera al momento de nosotros hacer intervenciones y acompañamientos territoriales. El primero es que el reconocimiento de las diversidades poblacionales que habitan Colombia va a permitir una contribución de forma decisiva desde las competencias y desde nuestros ámbitos de formulación y ejecución de la garantía de derechos. Y esos derechos se están garantizando a través de los autos de seguimiento que se hacen a la sentencia T025, en este caso el auto 004 y el auto 005. En términos de intervención y de interacción directa con las poblaciones, la identificación de las dinámicas poblacionales diversas también propicia la aparición de escenarios de coordinación interinstitucional. Entonces, no hubiese sido posible poder visibilizar las dinámicas poblacionales que tienen las diversidades étnicas en nuestro país si los movimientos sociales no hubiesen llamado la atención en generar una articulación interinstitucional para que haya un acceso a la reparación integral y sobre todo a la reparación en términos de acceso a las tierras, porque han sido los pueblos, han sido las diversidades poblacionales
que más han sido impactadas por las dinámicas de desarraigo que han traído pues las lógicas del conflicto armado colombiano en territorios específicos del país. En este caso, uno de los territorios, pues todo lo que atañe a la Macarena. También uno de los principales aportes es que el enfoque diferencial étnico ha permitido el diseño, la formulación e implementación de acciones de intervención, protección, atención y reparación dirigidas de forma diferencial a estas comunidades y pueblos. Entonces, ¿en dónde podemos ver esas acciones diferenciales? En los decretos que hemos resaltado anteriormente. Otro de los aportes es que el reconocimiento y la visibilización de estas dinámicas diferenciales ha permitido la garantía de mecanismos de participación efectiva de las comunidades y básicamente en dos escenarios que se dan en todos los territorios a nivel nacional, que son las mesas de víctimas y los comités de justicia transicional. El enfoque también ha traído como aporte la ampliación y la adaptación de la oferta institucional, teniendo en cuenta también que las dinámicas familiares y las dinámicas comunitarias de estas poblaciones no son las mismas que las del grueso de la población colombiana. Por tanto, allí diferenciales como el nivel educativo, la jefatura del hogar, el número de hijos, y otras consideraciones que atañen a la diversidad étnica son consideradas a la hora de llevar la oferta institucional a estos territorios. Otro gran aporte ha sido la elaboración y la divulgación dentro de las instituciones del sector público de rutas especializadas para la atención integral a la diversidad poblacional étnica. Se ha generado dentro de cada institución instancias y responsables que tienen la competencia de generar datos que permitan el contacto y que permitan las sinergias adecuadas para generar acciones efectivas a la hora de operar la política pública que garantiza los derechos de estas poblaciones. Para cerrar, entonces, les invitamos a consultar nuestras referencias y a dejar sus inquietudes o aportes dentro del muro destinado en nuestra aula virtual.